Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura, más caca de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. El podcast que no deberías ver nunca, pero hoy sí deberías verlo porque mi invitado es muy especial. Y la historia como invitado viene del año 2015. Si bien recuerdo, y que él me va a corregir ahorita, él estaba, creo que de gerente, director creativo en una agencia que se llama Macan, en Macan, Bolivia. Una agencia muy importante en el mundo, ¿no? Y aquí en Bolivia, él tenía, si no me equivoco, 25 años en ese momento por ahí. Y yo estaba recién empezando en el mundo de la publicidad como director publicitario. Y desde ese momento empecé a escuchar de él un poquito de su historia bueno, nos fuimos conociendo un poquito en el camino. eh, y él, bueno, gradualmente trabajando ya con otras empresas, con telefónicas. Y la verdad que la carrera de mi invitado es muy interesante a nivel de creativo, de estratega, de emprendedor. Así que con mucho gusto, con mucho honor quiero presentarlo a Amples. ¿Cómo estás? Hola, todo bien, Oritud. No sé ni qué decir luego de esa introducción. No, todo bien. ¿Tú qué tal? No, no. O sea, te iba a decir de que me corrijas, pero no le pelees, sino es más o menos por No, ahí. no, está bien. Una de las cosas muy interesantes de Ample, o sea, imagínense, yo estoy empezando y hace 5 años tenía, ¿no? 31, 32 años, y escuchar de un gerente, un director creativo tan joven siempre es interesante, digamos, ¿no? Porque de alguna forma las agencias creativas en Bolivia mal que mal se destacan porque tienen a veces gentes o gerentes que siempre son mayores, ¿no? 50 años por ahí, hay carreras largas y de pronto tenés a alguien tan joven que se destaca, que hace que Bolivia gane premios internacionales en creatividad o en todo esto. Y entonces a mí siempre me dio curiosidad de saber un poco más de vos, ¿no? Entonces ahí está como lo interesante para mí, mi querido Ample. Y, y aparte también de que vos siempre tenés opiniones muy específicas, estás muy al día con todo lo que está pasando en el mundo, que creo que también es parte de tu inmensa curiosidad y también de por qué sos bueno en lo que haces. Entonces, pero para dar un contexto también, me gustaría que me contés un poquito, como también para que la gente te conozca un poquito más, quién es Hample, dónde nació y cómo es que llega a Bolivia, ¿no? Y cómo es que tiene esta carrera, digamos, dentro de la creatividad, de la estrategia corporativa, por así decirlo, en tan poco tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo fue que pasó esto, mi querido Amplio? Bueno, yo soy brasilero, soy una edición limitada porque no porque sea bueno o mejor que los otros brasileros, sino porque soy un brasilero que no sé jugar fútbol y no sé bailar. Entonces, de entrada, como que toda mi vida ha sido muy rara. Yo he comenzado a trabajar muy temprano en Brasil, en un pueblito chiquito llamado Montes Claros. Yo desde los 13 años trabajo, nunca he dejado de trabajar desde ese entonces y tuve mucha suerte porque mi primer trabajo ha sido una imprenta. Esa imprenta que estaba en ese pueblo hacía libros de cierres fiscales y económicos. O sea, en Brasil todos los años la empresa que está formalmente constituida, tienen que imprimir un libro de cierres, como tus ingresos, tus gastos, y es un libro que estás obligado a hacer por ley, es un libro estandarizado. Entonces todos tienen la misma portada negra, las letras doradas, se dividen en volúmenes, etcétera. Y yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde en esa imprenta. El dueño de esa imprenta era un muy, muy buen tipo y me decía, mira, cuando tú no estés trabajando, ahí hay una compu. En esa compu hay algo que se llama Photoshop. Así que usa tu tiempo libre, no sé, metete, viejo. O sea, te doy tu tiempo libre, no te voy a poner en otras cosas que no sea coser libros. En ese entonces mi trabajo, él imprimía y mi trabajo era prensar todos los libros. Tenías que pegar esos libros, cortarlos y tenías que coser el libro para que el pegamento no se suelte. Hacías las portadas a medida, hacías toda la parte sellado y entregaba esos libros. Entonces, había momentos del año que habían como que picos porque algunas empresas cerraban balances a mitad de año, otros a final de año, pero habían como que momentos de ociosidad. Y entonces, en ese sentido,
Él era un muy buen jefe y me decía, no te voy a poner a hacer mensajería cuando no estés haciendo lo de los libros, sentate ahí y métete con Photoshop. Entonces he comenzado muy temprano, no en el mundo de las agencias, pero en el mundo del diseño, de realmente poder sentar y hacer montajes y cambiar la cabeza de una persona a la otra. Comencé a jugar con eso y eso me ha permitido entrar en el mundo de las agencias muy temprano, ya como diseñador. Entonces todo ha comenzado con el hecho de que también comencé a trabajar muy temprano. Claro. No, pero me iba a la parte creativa, ¿no? Que ahí me da curiosidad si vos ya tenías ya esa parte creativa en colegio de diseño, de crear, de dibujar, y el Photoshop quizá abrió, digamos, una ventana, digamos, a otro tipo de herramientas interesantes. ¿Ya tenías esas curiosidades vos? Es una mezcla de todo. Mi familia dice que sí. Yo no lo sentí así, pero por ejemplo, mi abuela tiene guardada una promoción que hice. Mi abuela tenía un negocio en su casa, hacía como que paletas, picolés, y yo niño hice una promoción en sus paletas y escribí en los palitos, entonces un beso de la abuela, un abrazo del nono, entonces hice como que una promoción en los picolés y ahí te podía salir como que un beso de ella, ese tipo de cosas. Entonces para mi familia es como no, tuviste predestinado a hacer eso toda tu vida, pero yo nunca me veí como una persona creativa. Tengo cero habilidad de dibujo. La gente me dice, trabajaste tantos años, director de arte, debes dibujar muy bien. Dibujo pésimo. Mi caligrafía es de un niño de 6 años. Entonces, no tengo, la gente, hay veces cree que soy muy creativo en el sentido artístico y la verdad que no. El Photoshop ha sido una casualidad. Lo aprendí a manejar muy bien a nivel fotomontajes y eso, pero era mucho más en ese entonces cuando era joven fácil que escribiera un buen texto. Por ejemplo, he estudiado 4 años gratis en un colegio particular en Brasil, de quinto a octavo grado, porque he dado un examen y he hecho 100% de ese examen y la parte más importante era la redacción. Entonces siempre me gustó Ujú. escribir y siento que el Photoshop más bien me ayudaba a plasmar mis ideas. No tenía como que mucha paciencia de esperar que tuve una idea y que otra persona lo haga. Era más bien parte de mi ansiedad de querer hacer todo y ver todo listo. Oye, pero qué interesante, porque lo de las paletas hasta ahora es buena idea, ¿no? O sea, Sí, o sea, para ellos es como fue algo natural. Para mí yo no lo sentí tan natural, pero bueno, aquí estoy. oye, pero es interesante porque ahí yo me pongo a pensar, claro, en unas entrevistas que leía o escuchaba tuya, hablabas de que vivías en un pueblito donde sí pensabas vos que nunca ibas a salir del pueblito. Ahora el tema es de dónde viene también esa idea de querer salir al más allá. Porque hay muchas historias de gente que nace, vive y muere en el pueblito. Y de alguna forma hay esta ambición de querer salir, no por despreciar el pueblito, sino por hambre de más cosas, de más experiencias. Entonces, ah, eh, y también hablabas en algún momento en una entrevista también de una especie también digamos, quizá en el momento, y esto vamos a hablar más adelante, de que vas viendo resultados que son pequeñas victorias y no te hacen desfallecer, sino que seguís insistiendo en eso. Entonces, contame un poquito cómo fue este proceso de que se aparece esta oportunidad que creo que era para trabajar en La Paz y a salir de Brasil. Y el hecho de animarse, no sé si ya antes habías viajado no fuera de Brasil o no, o todo eso, y es pues toda una decisión, ¿no? Hay un montón de cosas que se cruzan y bien podés fallar en La Paz, que no fue el caso, pero te animaste a hacerlo y quizá esa decisión cambió tu vida para siempre, ¿no? No, totalmente. El salir del pueblo fue una decisión que estaba un poco relacionada con lo que yo hacía en ese entonces. Yo ya estaba trabajando como que en una agencia muy chiquita y cuando estás en un pueblo no haces publicidad. Haces volantes para una fiesta, haces invitaciones para un bautismo, no hay campañas, no hay hacer spots, no hay todo lo que yo veía y soñaba en ser estaba en São Paulo, estaba en Río. Estaba en ciudades que habían las franquicias como Almap, BBDO, DDB, Ogilvy, McCann. Estaban como que la gente que hacía publicidad de verdad. Yo, de la ciudad que estaba, nunca iba a poner un spot en televisión, olvídate. O sea, no había siquiera el mercado, no habían agencias que hacían eso. O sea, las agencias allá eran mucho más de marketing promocional, te hacían tu volante de tu tienda, tu logotipo de tu letrero, era casi una mezcla de
imprenta, o sea, era en realidad una productora, te ayudaba a imprimir, etcétera, y tú terminabas haciendo retoques de fotografía, ese tipo de cosas. No, nunca iba a poder hacer eso que yo veía. Y yo conocía mucho de ese mundo porque veía todo por internet. Yo sabía quién eran los grandes publicistas en Brasil, sabía quién era Washington Oliveto, Marcelo Serpa, sabía sus agencias, sabía qué cuentas atendían. Y decía, aquí nunca voy a poder hacer nada, pero no pensé que iba a pasar tan pronto. Yo tenía todo mi trabajo de retoque y de dirección de arte en Flickr. O sea, la gente joven y que nos está viendo no tiene ni idea de lo que es Flickr, pero en ese entonces era como que el primer repositorio de imágenes. O sea, lo que hoy puede llegar a ser Behance o cualquier otro lugar. Los fotógrafos subían ahí sus fotos, los artistas sus ilustraciones, etcétera. Yo tenía como que mi trabajo subido, lo que hacía a nivel, hasta incluso personal, no todo era trabajo que hacía para un cliente, sino hacía como que casos para tener un mejor portafolio y me salió la oportunidad de trabajar en La Paz. No hablaba ni hola. Estaba en el primer semestre de la universidad que me había costado muchísimo poder entrar y era una universidad que no era de diseño gráfico ni nada, es una carrera en Brasil, se llama Design, es un poco más parecida al diseño industrial y tuve que tomar la decisión. O sea, dejo todo, ya vivía yo solo en ese entonces, dentro de todo tenía un trabajo ahí y estaba comenzando una carrera, pero por otro lado estaba ir a otro país y sobre todo me llamaba mucho la atención porque era una franquicia o una representación de BBDO, que era mi agencia favorita en Brasil en ese entonces. Era Nexus BBDO acá en Bolivia y era Almap BBDO allá en Brasil. Y la verdad que no me costó mucho la decisión. Inmediatamente dije, esa es una oportunidad que no se va a repetir. Y bueno, gracias a eso toda mi carrera se pudo desarrollar. Entonces fue haber salido de la zona de confort. Obviamente ha sido jodido, puta, todo lo que te puedes imaginar, pero valió mucho la pena. No, y a mí me parece eso genial porque, bueno, a mí me pareció, me pasó un poquito parecido en el tema de que cuando aquí se abrió una escuela de cine, yo estaba en tercer año de ingeniería comercial y no estudié cine porque no había escuela de cine, entonces, y era muy caro todas las opciones. Pero un día estamos almorzando un domingo y veo en el periódico que se abre la escuela de cine, la fábrica acá, que ya estaba en Cochabamba, pero se abrió acá, y le dije, madre, lo voy a dejar todo, me voy a meter a la escuela de cine. Pero obviamente esa decisión de tener que dejar una carrera, que es con lo que te crían de el respaldo para tu futuro y todo eso, y uno vive un poquito a veces con ese miedito, ¿no? Y hasta el día de hoy, no sé, no creo que te pase a vos con tus padres que te digan, ¿cuándo vas a acabar la carrera? Pero por un buen tiempo mi madre me decía, ¿no? Tienes que acabar tu carrera, hijito. Y yo, pucha, no sé, madre, ¿no? Algún día. Pero lo que encuentro muy interesante y me gustaría que, digamos aquí, si querés, podamos hacer un paréntesis, es que esta cosa de salir de la zona de confort que ya la habías aplicado quizá en pequeñas escalas y esto fue un gran paso, como decís, venís a Bolivia, no estás hablando el idioma, pero aún así este, dijiste, "Bah, lo voy a lograr, no va a ser tan complejo, va a ser duro, pero lo voy a lograr". Pero que también siento que marcó tu vida ya después, porque de Bolivia te has ido, creo que a Colombia, que a Perú, has tenido todo un paseo latinoamericano, por así decirlo, donde es como que le perdés el miedo a ese tipo de cosas y el miedo se vuelve como emoción, supongo. Entonces, contame un poquito cómo es para vos el proceso de estas decisiones cuando han aparecido y las has tomado, cómo las has encarado. Es que creo que lo primero es que solo se ven o solo son expuestos los grandes sacrificios, por decir así, el tomar la decisión de cambiarse de país. El problema es que el sacrificio diario nunca está expuesto. Mientras mis amigos salían de joda, yo estaba en la casa estudiando, yo estaba haciendo un tutorial de Photoshop, yo estaba leyendo algo, yo estaba tratando de escribir un texto. Entonces, cuando llega el momento de dar un salto como esos, es justamente la oportunidad que tú estabas esperando de recompensar todo el sacrificio. El sacrificio no es el cambio del país. El sacrificio son los 2 meses que no has salido, que no has tenido vida personal, que te has tirado dedicándote a estudiar, a hacer otras cosas y que ahora te permitieron tener esa oportunidad. Entonces, yo siento que muchas veces el verdadero sacrificio nadie lo ve. Por eso hay gente que cree que es suerte. De hecho, muchas veces es suerte, necesitas estar en el lugar correcto, en la hora correcta, pero como que
hay mucho del sacrificio que se realiza que no se ve. Por eso muchas veces parece que es una locura. Cuando la locura es el sacrificio diario, ese para mí es el más difícil. Es cuando te llaman a ir a una fiesta y tú dices, no, es que estoy viendo una Charles TED. Puta vieja, o sea, entonces ese tipo de cosas son las que son el verdadero sacrificio. Es que tu esposa te llama a ver una película y tú digas, no, o sea, necesito leer un poco más de ese tema. Entonces no es que no tengas vida, pero para que haya movimiento, para que tú te desarrolles como persona, para que tu carrera se desarrolle como profesional, hay que hacer sacrificios. O tienes que venir de una familia con mucha plata, o tienes que tener los contactos correctos y eso te puede como que compensar. Listo, no tengo que sacrificarme tanto porque, bueno, mi papá es amigo de tal tipo, o, bueno, voy a poner mi negocio y mi mamá me va a ayudar con el dinero. O sea, cuando tú no tienes ese tipo de recursos, no digo que estén mal. O sea, si tienes un hijo, tienes plata y puedes ayudarle a hacerlo. O sea, no es que esté mal eso, pero las personas que no cuentan con esos recursos tienen que hacer un sacrificio diario. La otra parte ya es como que de hecho no es sacrificio, yo lo siento más como recompensa. 3 años matándome y me salió la oportunidad de irme a Bolivia. Lo demás es como, no daño colateral, pero es parte de la experiencia, el aprender el nuevo idioma, vivir en una ciudad que no tiene oxígeno y que hace frío. Montes Claros, donde yo vivía, la temperatura promedio anual es 41 grados. O sea, Santa Cruz es un paseo al parque. Entonces, salir de ahí, ir a La Paz, o sea, todo lo demás es parte de la aventura y ahí depende mucho de tu personalidad, cómo lo vas a tomar. Pero yo siento que el sacrificio es lo que no se ve, es lo diario y el cambio es la verdadera recompensa. Claro, no, totalmente. Y otra cosa que me da curiosidad es que el trabajo en Bolivia, siento que eh, yo a veces lo veo así, ¿no? Me vas a disculpar si, por el atrevimiento de este análisis, pero siento que Bolivia para vos ha sido, digamos, una especie de laboratorio de experimentación en el tema de que al entrar a trabajar en las agencias, de alguna forma, las agencias publicitarias te hacen conocer la, desde la macroeconomía del país, la parte social, de una forma conoces al país de otro lado que no lo conoces en otro tipo de profesiones que son más aisladas. Estás pensando mucho en el macro y de alguna forma comenzás a entender cómo funciona el país, cómo funciona la gente. Y me da la impresión de que eso, incluso en lo que estás ahorita, digamos, enfocado, te ha ayudado de repente a cómo poder, desde analizar el funcionamiento de una empresa y cómo se desempeña en la ciudad y cómo se desempeña en un país, y obviamente Bolivia siendo todavía un país pequeño, puede ser, no digo fácil de leer, pero más fácil de información del contenido de poder analizarlo. Entonces, contame un poquito cómo el estar en Bolivia te hizo quizá ver las cosas de otra forma, ¿no? En esa experiencia. Yo creo que si vamos a lo macro, cualquier viaje te cambia la vida. O sea, haces un viaje y ya expande tus visiones, creencias, conocimientos, etcétera. Ir a vivir a otro país te transforma como persona. O sea, más allá de tu carrera, de tu edad, el ir, sobre todo, a hablar otro idioma, vivir en otra temperatura, o sea, es un cambio de vida que no lo puedes aprender ni leyendo, ni viendo documentales, o sea, es una vivencia que te transforma como persona. Algunas cosas para bien, otras para mal. Lo que tú mencionas, yo creo que ha sido el principal cambio de dejar de trabajar en las agencias del pueblito que yo trabajaba y pasar a trabajar en agencias de verdad. Porque cuando eres publicista, a la diferencia de otras carreras, por decir, si tú eres arquitecto, tú diseñas casas o departamentos, si eres doctor, te especializas y solo ves niños, el publicista tiene que saber todo. Por ejemplo, hoy puede que mi trabajo esa semana sea vender casas, la otra semana vender toallas íntimas para mujeres siendo hombre, en la subsiguiente Coca-Colas. Entonces, como publicista, tu primer trabajo es entender el consumidor. ¿Qué diferencia un malteño de un paceño? ¿Cómo son las mamás en Bolivia? ¿Cuáles son los insights? ¿Qué las hacen únicas? ¿Cuáles son los detonadores o qué hace que sea importante para un consumidor comprar algo o cuál es el atributo, dónde la gente prioriza el precio, cuáles son los hábitos de consumo, por qué mercados y no supermercados? O sea, trabajar en publicidad con pasión te obliga a aprender mucho de tu audiencia
y la audiencia publicitaria es la que te toque. Cuando tú entras en una agencia, te van a decir, mira, aquí está el brief de hoy, tienes que vender salteñas, descubrite la forma, y ahí tu trabajo es un poco investigar, a ver, ¿cuándo se come salteñas? ¿A qué hora? ¿Quién come? ¿Hay alguna fecha especial? ¿No hay? Como comienzas a profundizarse en eso, y ya cuando llevas tantos años en un país, adquieres conocimiento. Si hiciste bien las cosas, vas a comenzar a entender mucho más. No digo que te vuelves un antropólogo, nada de eso, pero comparado a otras carreras que están limitadas a su universo, hay una parte muy hermosa de trabajar en publicidad, es de que todos los días ves algo nuevo y terminas Claro, aprendiendo de eso. no, totalmente. Sí, y yo por lo menos desde mi punto de vista, igual también del cine publicitario, es tan bonito en el tema de que tenés, como decís, de que saber todo, poder estudiar todo, porque todo te sirve, ¿no? Y todo te nutre para lo que vas a Claro, hacer. claro. Me gustaría que ya desde tu punto de vista, digamos, de extranjero y en Bolivia y viendo y entendiendo todo esto, y en estos años que han pasado con tu experiencia en Bolivia, ¿qué características fascinantes, según vos, tiene el boliviano que quizá no las explota? Porque, por ejemplo, yo tengo una, por ejemplo. Yo soy creyente de que el boliviano es emprendedor nato, pero por alguna razón, si tiene las herramientas, puede despegar. El tema de no tener las herramientas a veces puede ser una cosa, pero siento que todo boliviano sabe salir rápido de los momentos difíciles. No, quizá por la economía informal, que es muy fuerte en el país, a uno lo obliga a eso. Pero no sé, me gustaría saber tu punto de vista en esa parte. No, tocaste el que para mí es la principal característica de los bolivianos. Yo siempre hablo de eso con la gente, independiente de la formalidad o informalidad. Todo boliviano que yo conozco tiene su trabajo y un negocio. O te encuentra y dice, pongamos algo. O sea, siempre está tratando de salir adelante. Yo creo que esa, no sé si resiliencia, no me gusta tanto esa palabra, esa resistencia, o sea, el boliviano siempre está tratando de hacer algo, de superarse. Yo creo que el emprender es una consecuencia de esa superación o de ese deseo de superación. Entonces, eso se nota, por ejemplo, ya hay gente queriendo ir a paro, por ejemplo. O sea, no se cansan. Y ese no cansarse o no conformarse es lo que termina trayendo un montón de beneficios. O sea, gente que tiene muchas ganas de emprender, gente que tiene muchas ganas de superarse. Y por el otro lado, incluso terminamos por decir, perdiendo gran talento boliviano por personas que quieren hacer muchas cosas y sienten que el país no las va a acompañar. Y terminan haciendo grandes cosas en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Argentina, etcétera. Tenemos bolivianos trabajando en las mejores empresas del mundo. Así que yo creo que el emprender o esa característica emprendedora tiene que ver con esa forma de ser que quieren salir adelante. Hay un ánimo de superación personal que está por encima y que permea todas las cosas que vayan a hacer los bolivianos. No, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué, Amples? Quería que me des una opinión de tu punto de vista, ¿no? De justamente el tipo de trabajo que has tenido. ¿Cómo ves esto de la globalización donde ya sos, digamos, a la fuerza casi como una persona del mundo y, y- y al mismo tiempo, digamos, mi conflicto con esta globalización o el dilema para mí es, bueno, hay grandes fuerzas de mercado que van dominando culturalmente. Y en la naturaleza, muchas razas animales se extinguen por otras, árboles que extinguen a otros, o sea, a veces parecía que pasa de manera natural. Por ejemplo, como Bolivia, yo digo, pucha, si yo me pongo a fijar en nuestra cultura, en nuestra ropa, y todo, digo, todo, pucha, todo está occidentalizado, ¿no? Hay mucha influencia de Norteamérica, de un montón de cosas, y eventualmente eso siento que nos va absorbiendo. Ahora, ¿vos eso lo ves como algo positivo, algo negativo, es algo que pasa nomás, o es que mientras un país no tenga quizá un norte marcado, esa absorción va a pasar sí o sí? Porque mi conflicto ahí quizá es que
yo desde que tengo uso de razón nunca sentí que mi país tuviera un norte marcado como lo tiene Brasil, por ejemplo. De todo brasileño que yo conozco, siempre es, no, nosotros somos el mejor país del mundo, hay una cosa ahí muy marcada a veces de hacia dónde ellos quieren ser. Y como boliviano a veces siento yo que el hecho de no haber tenido nunca, bueno, haber estado en tantas transiciones de sistemas de gobierno en todos estos últimos 20 o 30 años después de la dictadura, el no tener un norte nos hace muy fáciles de ser absorbidos por otras cosas. ¿Cuál es tu opinión de eso? Yo creo que, o sea, son varios conceptos. El tema de la globalización es inevitable. O sea, a partir del momento que tienes internet, que decides escuchar música, ver películas, consumir productos, eres parte de la globalización. Si no quieres ser parte de la globalización, tienes que armar tu cabaña, meterte lo más profundo que puedas en la jungla y nunca más volver. O sea, tienes que salir del sistema. Y salir del sistema hoy exige un sacrificio económico enorme. Hay gente muy rica que lo hace, se compra una isla y se va a su isla. Hay gente como de Lona Bomber, que el tipo va, se compra una cabaña y se mete en su cabaña. Entonces, como todo, la globalización tiene puntos positivos y puntos negativos. Sí, las culturas siempre van a tratar de imponerse unas sobre las otras. Acá podemos entrar a discutir desde temas de activismo hasta cosas tan sencillas como usar pantalón jean, pero hay ejemplos y ejemplos de cómo la cultura se puede mantener como que asegurada. Y eso tiene mucho que ver con el orgullo que tienen los ciudadanos de su cultura. Yo siempre pongo como Japón de ejemplo. Japón ha logrado ser el país más tecnológico y más desarrollado sin abandonar su cultura y sus valores, manteniendo sus templos, manteniendo sus religiones, manteniendo sus hábitos, su arquitectura, su jerarquía social, la manera como está estructurada las familias, etcétera. Entonces es un país que logró abrirse completamente, ser un gran desarrollador de tecnología, una gran potencia mundial y a la vez mantener parte de sus valores. Eso tiene mucho que ver con el valor o con qué tanto orgullo tenemos de esos valores o de esos principios. Lo mismo pasa en Corea. Poblaciones asiáticas en general tienen mucho la tendencia hacia glorificar el pasado. Nosotros en Latinoamérica en general, como hemos sido colonias de explotación de Europa, no hay tanto ese orgullo. Primero porque nos han matado, y no lo digo eso con resentimiento ni nada. Bueno, llegaron a América y comenzaron a matar gente, de México hasta donde es Argentina, nos han dicimado, entonces no tenemos como que ese pasado para decir qué orgulloso estoy. Hemos descubierto algunas cosas acerca de nuestro pasado, pero como tú dijiste, ese norte un poco que se ha perdido. A partir de ahí, yo no sé qué tanto la cultura nos puede hacer daño a nivel personal. Por decir, no es que te pongas unos tenis Nike y estás como que distorsionando completamente tu cultura. Ese es un paso natural. O sea, el mundo siempre ha evolucionado, siempre han habido guerras, una cultura se absorbió a la otra. Ahí está Roma, se ha construido más que todo sobre lo que han invadido y se ha apropiado de lo de Grecia. Entonces, hay como que una evolución que siempre ha sucedido y no necesariamente prevalecen las culturas más fuertes, sino que prevalecen las economías más fuertes. Estas son las que Mm. son capaces de consolidar su cultura. O sea, Roma no tenía mejor cultura que Grecia, tenía mejor ejército que Grecia, y por eso han podido entrar, destruir, esclavizar, asesinar y apropiarse de lo que les parecía bien. Yo siempre pongo como ejemplo, todos creen que los sombreros de las cholitas es algo que lleva siglos en la historia, y no es así. O sea, es una historia reciente, pero se ha absorbido como parte de la cultura y parte social. Entonces, yo creo que ahí podemos profundizar, es un tema muy, muy extenso. En algunos sentidos nos hace daño, en otros no nos hace daño, pero yo siempre estoy en favor de preservar la historia. La persona que quiere entender quiénes somos tiene que poder tener acceso a esa información. Yo estoy en contra de destruir, de no mostrar la evidencia, de cambiar la historia, de ocultar. O sea, si tú quieres en 100 años vestirte como vestían tus antepasados o saber cómo se vestían, esa información tiene que estar disponible. Y eso es algo que los chinos hicieron muy bien, es algo que los griegos hicieron muy bien, documentaron su cultura porque estaban orgullosos de ella. Y en el caso específico de Bolivia,
estamos parcialmente orgullosos de nuestra cultura, sobre todo a nivel regional. El Camba está orgulloso de ser Camba, el Cochabambino está orgulloso de ser Cochabambino, y no hay como que una visión país. Eso se entiende, pero al final del día nosotros no somos capaces de reconocer la riqueza integral de la cultura boliviana. Y ahí no soy experto ni nada, pero esa es mi visión en la cual el Camba debería estar mucho más orgulloso del aguayo. El paseño, el alteño también debería estar mucho más orgulloso de toda la cultura que hay acá, de las músicas, o sea, taquirares, todo lo que pueda haber, y no hay. O sea, la gente se está quedando con su regionalismo. Eso existe en otros países, pero al final del día no puedes exportar una cultura tan pequeña, o sea, tan regionalizada. Yo creo que o sea, podemos dedicar un podcast entero solo a eso, pero dentro de todo, la parte cultural para mí es muy importante. Sobre todo, guardarla, tenerla disponible. Si el día de mañana quiero poder saber cómo vivía mi pueblo, mi gente, mi región, poder saber, aunque hayan cambios y evoluciones, ¿no? No, claro, y justamente, digamos, hablas de un tema súper interesante y yo creo que cuando has estado trabajando en agencia debe haber sido un reto. Bueno, y para el que escuche esto que no sea de Bolivia, al tener regiones muy marcadas culturalmente y en clima, por mi experiencia, y vos me contarás igual, Ample, siempre pasaba esto de que si tenías que hacer un spot publicitario para televisión, tenías que hacer una versión para una región y otra versión para otra región, porque es así de marcado. A veces era muy complicado hacer algo que funcione en todo el país. Y entonces supongo que desde tu punto de vista eso debe haber sido igual un reto, el tema de, como decías, no hay que vender Coca-Cola, pero ya, o tal producto específico y cómo hacemos porque el país está dividido en regiones e incluso en momentos temporales donde quizá hay más fricción, no es el momento específico para hacer algo, ¿no? Otro momento sí es así. Contame alguna de esas experiencias de lidiar con ese tipo de cosas con el tema de Bolivia. Es que en realidad en Bolivia he vivido dos momentos publicitarios y creo que estamos entrando en el tercero. El primero era en uno en el cual Bolivia no era un mercado publicitario. Todo venía de afuera. Todo era enlatado, todo era empaquetizado. Entonces, había una que otra producción local de cervezas, etcétera, pero te traían el spot de Coca-Cola argentino y te lo plantaban con acento argentino y toda la gente choca. Y bueno, tu problema si no te identificaste, o sea, no había ese interés. Luego pasamos a tener producciones locales, pero yo sí siento que la industria publicitaria en general ha sido muy miedosa. O sea, ha perpetuado estereotipos porque yo pongo como ejemplo en Brasil, a nadie le molesta que ponga un negro o que pongan un japonés, porque los brasileños saben que hay brasileños así. Entonces, nunca han intentado identificar, o sea, yo pongo como ejemplo hoy, ves la publicidad de Brasil, mitad de la gente tiene pelo de algún color, todos tienen piercings, y esa no es la realidad de Brasil. Pero la publicidad siempre trata como que de traer un poco a los extremos, mostrar la mayor diversidad de la que existe, y siento que sí, en el tema publicitario muchas veces nos hemos encapsulado, y lo que tú dices, en 100% de los spots que he visto, pongamos ropa neutral, pongamos gente neutral. Muchas veces no había plata para hacer un spot para el altiplano o para el oriente y el occidente. Entonces era como pongamos neutral, bueno, no hagamos tomas externas. Palmera, no, saquen la palmera, porque si es palmera es Santa Cruz. Entonces, por el otro lado se fortaleció, no, queremos que se sienta bien cruceño. Listo, llenen de palmeras. Palmeras, entonces yo creo que se ayudó a construir ese tipo de estereotipo, pero al final del día es que somos un país muy dividido, no solo a nivel personas, filosofías, político, etcétera, pero realmente es un contraste, o sea, estar 3.000 metros por encima, 3.000 metros por debajo, te cambia la geografía, te cambia la forma como vives la vida y eso se ve reflejado en la publicidad también, ¿no? No, claro, totalmente. Y la verdad es que yo lo encuentro un reto, ¿no? Debe ser un reto desde el lado corporativo, desde el lado de agencia, desde todo tipo, el hecho de cumplir y de vender, la verdad que debe ser un gran reto. Hablando también de reto, no sé en detalle, pero sé que también paralelamente a toda esta carrera, vos has desarrollado distintos emprendimientos. Tienes un libro, sos orador TED, tenés varias cosas, igual incluso que seguramente no lo sé. ¿Y qué me podrías contar un poquito de esta otra faceta? Porque en una entrevista hablabas tú de que
bueno, ha sido para vos muy importante poder balancear este trabajo, si querés, fijo, asalariado, que te ayuda a poder desarrollar estas otras actividades que no voy a decir que no son principales, que son semillas que estás plantando para otro tipo de cosas, pero que siempre las quisiste de un comienzo, ¿no? De tener, digamos, este respaldo económico para poder desarrollar cosas. Entonces, contame un poquito cómo ha sido esto de emprender, de que no funcionen cosas, de que fallen, pero de poder encontrar este equilibrio, ¿no? De algo que te mantiene económicamente y poder explorar este otro tipo de emprendimiento. Yo siempre he sido como emprendedor parcial, siempre he tenido trabajo y en paralelo he hecho cosas, y por dos razones. Una es la plata, para qué darle vueltas al tema, y eso tiene que ver con una visión de muy largo plazo. Y te dije, por la persona tan ansiosa que soy, yo tengo un hijo y yo siempre pensaba, no importa el cargo que yo tenga, el día de mañana yo puedo ser el presidente global de una compañía. El día que yo me muera, el cargo se ha muerto conmigo. O sea, mi hijo nunca va a poder heredar mi cargo. Y el problema es que cuando vas creciendo en el mundo corporativo, cada vez tienes mejores sueldos, cada vez tienes mejores beneficios. Es muy fácil ajustar tu nuevo estilo de vida a tu nuevo y mejor sueldo, nuevos y mejores beneficios. Entonces, yo pensaba, no sé, el día de mañana ya estás viviendo en una super casa, te has financiado tu super auto y un accidente, te mueres. Mi hijo volvería al menos 10, porque al final del día estás en etapa de construir. La casa buenísima que vives no la terminaste de pagar. El auto importado que tienes, bueno, a los 2 años ya vale mitad del precio. Entonces, yo siempre tuve una preocupación económica hacia mi familia de yo necesito tener algo que ellos puedan recibir. No digo heredar, pero que ellos puedan seguir trabajando en eso, o necesito crear fuentes de ingreso alternativas que no dependan directamente de mi intercambio de tiempo. Siempre traté de, yo sé que suena al típico bullshit del tipo que te quiere vender diamantes o cualquier cosa. O sea, tengo que encontrar formas de ganar dinero mientras yo no estoy trabajando. Porque hoy día todos los ingresos que yo tengo es un intercambio de mi tiempo. Yo voy, pongo mi cuerpo, mi tiempo, mi cabeza y a partir de eso recibo algo de plata. Yo necesitaba crear fuentes de ingresos adicionales que me permitieran tener esa plata o esa seguridad para el futuro. Eso es lo económico. Y lo segundo siempre ha sido poder explorar mis nuevos conocimientos. Si bien yo seguía trabajando en publicidad o seguía trabajando en una empresa, tienes un rol. Por más proactivo que seas, no te van a ir dejarte meter allá en el otro área y hacer pruebas y experimentos. Entonces, yo siempre encontré en emprender cosas la posibilidad de explorar esos nuevos conocimientos, de probar cosas que me gustaría hacer. Algunos han resultado, otros han sido un fracaso total, pero en todos he aprendido. Entonces, era como que una oportunidad de realmente poner en práctica algunas cosas que no iba a poder hacer dentro de la empresa que yo estaba trabajando. Entonces, me costó un montón de tiempo porque, obvio, tienes que llegar y trabajar por las noches. O sea, hubo un año que por 1 año y medio he tenido reuniones, 1 hora y media de reuniones antes de mi trabajo. Entonces tenía reuniones de 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana y recién iba a mi trabajo y también tenía que trabajar por las noches. Entonces como que un gran sacrificio ser part-time entrepreneur, pero a mí me ha funcionado. Si no tienes padres millonarios, o vas a ser part-time entrepreneur o vas a tener que trabajar toda tu vida en una carrera lineal hasta que te jubiles. Así que yo prefiero el otro camino. No, y totalmente, y eso me gustaría que me contés si eso lo resolviste rápidamente al empezar a trabajar ya, digamos, fijo, o en qué momento fue como, porque, por ejemplo, yo eso lo resolví, creo que en los primeros años de universidad, rápidamente me di cuenta que decía, wow, no, si va a ser mi vida esto, como decía, este intercambio de mi tiempo por dinero, nunca voy a llegar a tener la plata que estoy buscando. Necesito ver cuál es la otra forma del negocio que te genere plata mientras estamos ahorita aquí charlando y está generando. ¿Cuál es ese negocio, no? Y bueno, me gustaría que me comentes quizá en qué momento te apareció digamos, esa cosita de ya tengo que empezar a buscar y que quizá lo más importante que lo escuché en una charla tuya, no siempre la primera idea que te viene tiene,
tiene una esencia, pero no siempre es buena idea. Es una idea que simplemente es la chispa para el fuego. Y uno tiene que también ser muy sabio en cómo agarra eso, ¿no? No enamorarse, a veces darle el todo con el todo, sino es como una cosa que va madurando y a veces después de 5 años aparece como, ah, esto, ¿no? Entonces, contame quizá en qué momento fue que vos resolviste esto y comenzaste a buscarlo. Es que en la primera etapa pensar en emprender era imposible. Entonces lo que yo hacía era, además de tener mi trabajo, tenía freelance. Entonces hacía freelancer de lo que sea. Y no es solo eso, no te estoy diciendo que ya era diseñador. Cuando trabajaba en esa imprenta tenía 13 años. Aparte, los fines de semana yo volanteaba en el semáforo. Entonces me pagaban por día. Entonces eso ya era un ingreso adicional. Era mi forma de como, además de mi ingreso fijo, bueno, tengo ese ingreso variable. Entonces la primera manera que yo he visto como que emprender en tiempo parcial ha sido generar ingresos variables. Era imposible pensar en poner un negocio. O sea, yo ganaba 50 reales al mes en ese entonces, es $10 hoy. O sea, digamos que en esa época tampoco es que era mucha plata, no es que el mundo cambió tanto, no soy Claro. tan viejo, pero no me daba para más. Entonces yo también volanteaba en los semáforos. Volante, gente baja el vidrio, te das el volante, etcétera. Y eso ha ido como que evolucionando en diferentes escalas, por decir así. De acuerdo a lo que vas teniendo un poco más de plata, puedes invertir un poco más de plata, pero yo creo que el gran aprendizaje de cómo te vuelves un mejor o cómo mejora tus probabilidades de ser un emprendedor de tiempo parcial exitoso es gastar menos plata. Entonces, yo nunca he entrado en el juego de, ah, estoy ganando mejor, alquilaré una casa más grande. O listo, me voy a comprar un autazo. O sea, no entrar en el juego de gano más, gasto más. Yo creo que el mantener tus gastos controlados es lo que me fue permitiendo invertir un poco mejor de plata, porque me voy a inventar, ganaba 1,000, pasé a ganar 2,000, no pasé a vivir con 2,000. Tenía 1,000 para invertir o para hacer cosas y probar y tratar de vender. Yo te pongo como ejemplo, en ese entonces algo que yo hacía, ya tenía como que unos 17 años en ese entonces, y yo vi que toda la gente que vendía DVDs piratas allá en mi pueblo lo hacía horrible. Te entregaban en una bolsita plástica una fotocopia, entonces era como que una bolsita plástica, el CD adentro y una fotocopia, blanco y negro. El Windows, por ejemplo, o el Corel, o el Offset. Yo dije, aquí hay una oportunidad. Como yo ya trabajaba en ese entonces en la imprenta, dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer unas cajitas de puta madre. Fui, como tenía algo de plata, compré los DVDs bonitos, esos DVDs grandes, ¿no? Que eran como así, súper la cajita, imprimía en papel fotográfico la portada, ¿no? O sea, qué sé yo, offset. Y vendía por 5 veces la plata que, en la calle vendíamos por 5 veces la plata que lo que vendía la gente el fotocopiado. Entonces es mucho de cómo estás buscando formas de generar dinero, porque no es que vas a salir de vender $10 a vender $1,000,000, por lo menos legalmente yo no sé la fórmula para hacerlo, sino que es una escalera. Hoy vendes 10 y por muchos años yo me he puesto el objetivo de duplicar mis ingresos anuales. Es como, ¿cómo hago para el siguiente año ganar el doble de plata que gané ese año? Y cuando estás comenzando con 50 reales al mes, es muy fácil que vayas alcanzando el objetivo. Entonces es como que no perder de foco las cosas que tienes que hacer. Y por ahí es vender un DVD, por ahí es ir y volantear, es como que usar el tiempo que tienes disponible en el cual no estás en tu trabajo que te paga las cuentas para generar un negocio que por ahí es el que te va a pagar las cuentas mañana. Claro, totalmente. Y mira, ahí sí tengo una curiosidad y es en el tema de emprender. ¿Qué podrías vos recomendar en tu experiencia, digamos, con todos estos emprendimientos que has tenido y que tenés, con respecto a quizá organizar metas y objetivos de mediano, de corto, mediano plazo? Porque a veces siento que es muy importante cuando emprendes tratar de tener pequeñas victorias que te motiven, no ponerte objetivos demasiado grandes que te frustren de repente y estoy seguro que tenés algunas ideas o tips de eso. Entonces, ¿qué podrías recomendar, digamos, a la hora de querer emprender en cómo organizarte, digamos, para poder obtener aunque sea resultados en el corto plazo que te den pautas de hacia dónde apuntar? Yo creo que lo primero, o sea, siempre que me preguntan, yo digo, tienes que entender muy bien tu negocio. Y eso puede ser súper genérico, puede escucharse súper amplio,
pero no lo es. Primero, tienes que entender cuánto de plata quieres hacer. Y eso es algo que siempre que le pregunto a la gente es, ¿cómo así cuánto de plata quiero hacer? Si tú quieres ganar $30,000 al mes, la estructura, el modelo de negocio, el área que vas a tener que dedicarte es completamente diferente de si quieres ganar $300 al mes. Entonces, el entender qué vas a hacer, cómo vas a ganar tu plata, cómo vas a producir. Yo veo muchas personas que tratan de emprender un negocio, voy a poner cualquier cosa, se pone un puesto de perro caliente. Entonces le pregunta, listo, Amples, puse mi puesto de perro caliente y no sé, dame algunos consejos. Yo le digo, ¿cuánto te cuesta hacer un perro caliente? No sabe, no saben el precio. Es como, no, yo gasto tanto para hacerlo. ¿Y cuánto te queda? Ah, me quedan 5 bolivianos. Y esos 5 bolivianos que te quedan, o sea, ¿qué haces? No hago eso, hago el otro. Y bueno, tú incluiste todo dentro de eso. O sea, y bueno, me voy a inventar. Si te tienes que comprar algo, ¿de dónde se está sacando esa plata? Entonces uno comienza a entender el negocio y hay mucho improvisamiento, mucha improvisación en el proceso de emprender. Entonces no hay como que cierta estructura en el entender siquiera el mercado. ¿Y dónde vas a llevar tu carrito de perros calientes? Ay, no sé, creo que lo voy a poner en la puerta de mi casa. Y pasa mucha gente a la puerta de tu casa, por ahí no es mejor llevarlo a un lugar donde ya hay un mayor tráfico de personas. O sea, la gente muchas veces pone muchas variables sobre la suerte o sobre la aleatoriedad. Yo siempre digo, antes de comenzar un negocio, entenderlo, entender cómo vas a hacer tu producto, cuánto te va a costar, cuánto te va a quedar, cuántos tienes que vender al mes, porque si tu objetivo es vender 3,000 perros calientes al mes, o vas a tener que parquearte en la puerta de un mercado o en la puerta de una iglesia o en la puerta de una universidad, en algún lugar donde hay el tráfico que te permita vender 3,000 perros calientes. No van a venir 3,000 personas a tu casa, olvídate. Entonces, el entender un poco la realidad y cruzar esa realidad con los objetivos que tengas, creo que es lo más importante. O sea, el proceso es horrible porque es un golpe de realidad tras otro golpe de realidad, pero arreglar esas desviaciones son lo que te va a permitir realmente tener un negocio exitoso. Listo, quiero vender 3,000 perros calientes, pero bueno, acabo de darme cuenta que no lo voy a poder hacer en la puerta de mi casa. Listo, para vender 3,000 perros calientes, ¿cuántos perros calientes tengo que vender al mes? O al día, perdón. Ok, si vendo más de lunes a viernes o no abro el lunes, entonces sábado y domingo tengo que vender tanto. Bueno, entonces sábado y domingo trabajo tanto en la mañana, en almuerzo, como en la noche. Entonces, cuando tú averiguas todo lo que implica tener el éxito que estás buscando, es mucho más fácil que lo tengas. Hay veces que la gente solo quiere que la idea se conecte con el resultado y desatiende todo el proceso. Y el proceso es lo importante. O sea, la idea no importa, la idea vale $0. O sea, hay un paper que te explica, las ideas valen $0. Y yo como creativo creo en eso. Nunca un inversionista, tú vas a poder sentarte los 10 mayores Shark Tanks, VCs, gente que invierte, y va a decir, mira, tengo una idea espectacular. Pero dice el tipo no compra ideas. Entonces la gente muchas veces cree que tiene una muy buena idea y al final del día quiere conectar esa idea con el resultado y se pierde en el medio del camino, ¿no? No, claro, y es un tema, ¿no? Es lo que te decía. Y el hecho de no tener las herramientas, creo que en lo personal, digamos, igual, ¿no? Uno se frustra. Y hay, por ejemplo, un consejo muy, muy chistoso de un entrenador una vez que estuve en el gimnasio. Y me decía, Uri, y a ver qué opinas de esto. Me decía, Uri, si vos querés tener, digamos, ¿no? El cuerpo de Brad Pitt en el club de la pelea, tenés que apuntar a Arnold Schwarzenegger, me decía. Y eso me pareció interesante a mí porque decía yo, wow, qué interesante porque una meta inalcanzable te motiva a estar siempre buscando ese objetivo y en el camino también vas a descubrir cosas, ¿no? O sea, como decís, si estás vendiendo panchitos, que es la otra cosa, digamos, jodida creo de emprender, de pronto descubrís de que te conviene mejor vender papas fritas y tenés que actuar rápido y adoptar eso o tenés que insistir en los panchitos. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué opinás vos de eso también interesante de emprender y de descubrir a veces de que en verdad era este el negocio y es como también saber aceptarlo, ¿no? Bueno, yo como gordo en proceso de dieta no puedo cuestionar mucho a tu entrenador, pero no estoy de acuerdo con él de entrada y te voy a decir por qué. Brad Pitt en Club de la Pelea es un tipo que está fit, no tiene músculo,
adicional, no es un bodybuilder, no es un fisiculturista. Lo que tienes que hacer para ser como Schwarzenegger o lo que implica ser con Schwarzenegger es completamente diferente a lo que implica ser como Brad Pitt. Porque Schwarzenegger vas a tener que comer 34,000 calorías al día, tienes que tener un entrenamiento específico con pesas por grupos musculares, vas a tener que hacer usos de anabolizantes. El estilo de vida del bodybuilder es completamente diferente del estilo de vida de un peleador que es todo definido. Entonces, de entrada, entender tu objetivo te va a permitir construir tu plan. Si haciendo la cantidad de ejercicio que hace Brad Pitt, haces la ingesta calórica de Schwarzenegger, vas a terminar gordo. No vas a terminar como Schwarzenegger. Entonces yo creo que sí el plan en su integralidad funciona. Y lo que tú dices pasa en los negocios. O sea, hay negocios que evolucionan, cambian su modelo de negocio. Y pongo como ejemplo Airbnb. Airbnb comenzó y les fue fatal, les fue súper mal. Y mientras les estaba ida tan mal, los tipos comenzaron a vender cereal. O sea, cereal que tomas con leche en el desayuno. Ellos, por cosas del destino, han alquilado unas casas para los partidos demócratas y republicanos en Estados Unidos y ellos como que de buena onda, como un tema de marketing, han hecho unas cajas de cereales personalizados. Creo que era de Obama y Trump, no me acuerdo. Los cereales les fue tan bien en esa joda de los cereales que vendieron $41,000, creo que fue el monto total en cereales. Los tipos casi se dedican al negocio de los cereales, pero dijeron no, nuestro foco es el Airbnb. O sea, tenemos que hacer con que eso funcione y utilizaron la plata de los cereales para medio que dar tracción a la empresa, tratar de tapar los huecos. En ese entonces todo se pagaba con las tarjetas de crédito de los founders, de los dueños de la empresa. Entonces, sí, tienes que tener esa visión para los negocios, por ahí hay una oportunidad que agarrar, pero por ahí no. Yo creo que lo más importante es saber a dónde quieres llegar. Si tu objetivo es vender 20 perros calientes al día, lo puedes hacer tranquilamente en la puerta de tu casa sin ningún esfuerzo. Si tu objetivo es ser la mayor red de franquicias de perros calientes de Bolivia, vas a tener que emplear una estrategia, un esfuerzo diferentes. Entonces, volviendo al ejemplo ahí, Brad Pitt, Schwarzenegger, hay que entender dónde quieres llegar y una vez entiendes dónde quieres llegar, hay que entender qué implica o todo lo que hay que hacer para llegar allá. Entonces, esa es la parte fea del negocio. Mucho del emprendimiento se ha romantizado. La gente cree que emprender es bonito. Emprender es horrible. Es un proceso de mierda en su totalidad. Sufres, te privas tiempo, es injusto. Puta, realmente, si no emprendes algo que te apasiona o que te gusta, es muy difícil que sobrevivas al proceso porque incluso no hay ninguna garantía de que vayas a tener un retorno económico. Así que si no disfrutas algo en el proceso, si no aprendes, si no estás rodeado de gente interesante y hay como que una razón más allá para que sigas, el proceso de emprender es horrible. O sea, no es algo bonito. No, totalmente. Y el otro factor que leía igual creo que en un paper o algo así, con los emprendimientos, que igual es algo a veces fuera del control de uno, son los tiempos. A veces tu emprendimiento está adelantado de tiempo y es complejo eso porque justo 2 años después pasa una pandemia y justo tu emprendimiento es más necesario que nunca. Y ahí está el tema, ¿no? De muchos emprendimientos que estuvieron en el momento preciso, ¿no? Y eso también es bien complejo, como decir, si no tenés la pasión de seguir, bien puedes tirar la toalla cuando hay estas caídas feas y de ahí justo por no esperar 2 añitos más, de repente donde ibas a tener, si querés, tu big break, digamos, por así decirlo. Y en esa parte me gustaría que hablemos de, ya entrando, digamos, si querés, a esta recta final del podcast, algo que te había comentado previamente, mi querido Ample. En tu experiencia, en esto ya de emprender y de vender y de estratega, con esto de la pandemia que nos cambió a todos la forma de vivir, la forma de cómo ver las cosas, la forma de relacionarnos, la forma de consumir, no en su totalidad, pero sí en una buena parte, y que todavía vamos a tener, digamos, una recuperación larga. ¿Qué características vos recomendarías a una persona o herramientas que desarrolle y que se enfoque en este momento en desarrollarla? Porque sí sí las va a necesitar, sí va a valer la pena
desarrollarlas ahora que antes quizá no, porque no eran tan necesarias, pero ahora quizás son esenciales para los años que se vienen? No sé si hay una industria en específico para decir eso, pero yo creo que si no tienes como un atributo la digitalización en sea lo que sea que vayas a hacer, estás fuera. Y eso no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con algo que ya venía sucediendo y que al final del día se ha acelerado. Siempre que la gente me habla de un negocio, yo siempre hablo de volumen, escala. Entonces, para mí, esos dos componentes están directamente relacionados. Si tú, como principal objetivo de tu negocio es hacer plata, entender, dedicate tiempo, no importa lo que vayas a hacer, cualquier cosa da plata. Muchas veces la gente me dice, ¿y qué crees que da plata? Cualquier cosa, si vendido en la escala correcta. Así de sencillo. Puedes ganar plata vendiendo tarritos de envases plásticos, pero si vendes un tarrito, ganas 10 centavos. Si vendes 1 millón de tarritos, vas a hacer buena plata. Entonces, al momento de elegir un negocio, tienes que entender cómo le vas a dar a la escala a ese negocio. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si tú vas a dedicarte a vender perros calientes, tienes que encontrar la manera de vender un montón de perros calientes si quieres hacer plata. Entonces, ¿cómo vas a dar esa escala? ¿Vas a ir a un lugar donde haya mucha gente o vas a poner 10 puestitos por toda la calle o vas a firmar un acuerdo para distribuir los perros calientes en todos los supermercados? Sea lo que sea que vayas a hacer, ten en cuenta la escala. O sea, no importa, de verdad puedes poner el negocio que sea. Si tu negocio no tiene escala, tu negocio no va a prosperar económicamente. Es así de sencillo. Y ahí vuelvo al primer punto que mencioné sobre la digitalización. La digitalización es de las maneras más fáciles de dar escala a un negocio. Si tú pones una tiendita y una puerta, estás dentro de todo limitado a la gente que pasa enfrente a esa puertita. Si estás con tu e-commerce en un marketplace, si estás en Facebook, si estás vendiendo por WhatsApp, no es la gente que pasa en esa puertita, es toda la gente que tú logras traer a esos canales digitales. Entonces, volviendo al tema, no importa cuál sea el negocio, tienes que enfocarte en la escala. Vayas a vender tornillos, pizzas, perros calientes, televisores, producciones, o sea, temas incluso de servicios. Si tú trabajas fotografía, o sea, si vas a hacer un photoshoot en el mes, estás muerto, o sea, no vas a poder pagar tus cuentas. Así que, ¿qué vas a hacer para llevar volumen a ese negocio? Y ahí es donde creo que el digital puede ayudar muchísimo. No, totalmente, totalmente. Y ahora, siempre como hablábamos, reflexionando con el tema, por ejemplo, de la gente que recién egresó del colegio, está queriendo estudiar y piensa, ¿no? Imagínate la tragedia. eh, bueno, voy a pagar lo mismo por una universidad que no es presencial y que no va a ser presencial o va a tener estos problemas. Hay universidades totalmente digitales que te dan títulos, digamos, en Inglaterra o en Estados Unidos, tienen sus ventajas. Aún así, me da la impresión de que hay cualidades, y leía igual algo de Warren Buffett o algo así, de que hablaba de características en lo personal, y una de esas era el ser buen speaker, el de tener la capacidad Oratorio. de oratoria y de comunicación. ¿Qué características así vos pensás que el nuevo joven debería desarrollar independientemente de lo que haga? Yo justo he dado una charla sobre eso hace unos 4 años, se llamaba Soft Skills. Y yo creo que las soft skills van a ser las más importantes para el mercado de trabajo, a no ser que tú decidas ser médico o ser ingeniero o elijas alguna profesión que el ejercer esa profesión esté asociado a un colegio o a un gremio, por decir, tú no puedes estudiar medicina en YouTube y operar a alguien. O sea, te necesitas un proceso. Por ahí en el futuro las cosas cambian. Hoy por hoy esa es la realidad. Entonces, a no ser que tú elijas una carrera de esas que están restringidas a nivel de ejercer sin tener un diploma de tu gremio, etcétera, el tema de la universidad se ha vuelto muy relativo. Volviendo al tema que había hablado ahora de las charlas, hace unos 3, 4 años he dado una charla que hablaba de las soft skills. Y las soft skills son las habilidades de los multimillonarios. O sea, esos tipos comparten ciertos rasgos, si bien unos son más creativos, otros son más analíticos. Warren Buffett estaba en el listado que hice, también estaba Steve Jobs, etcétera. Esos tipos comparten algunos rasgos.
Uno de ellos es vender. Eso es algo que muchas veces en Latinoamérica lo hemos satanizado. Y es como el vendedor es un tipo que te engaña. Un buen vendedor es un tipo que te tumba bien, no es un tipo que te ayuda. Steve Jobs era un gran vendedor. Era un tipo que era capaz de subir con su keynote, hacer una presentación y al otro día se vendían 40 millones de celulares. Entonces, el desarrollar la habilidad de venta es súper necesario. Listo, tú y tu amigo te sentaron, hicieron una app. ¿Quién vende eso? O sea, Mark Zuckerberg no vendió. Facebook logró financiarse porque había un tipo que no entró para la historia, que es el Eduardo Saverín. Es el tipo que metía el PPT debajo del brazo, se iba a Nueva York y presentaba inversionista tras inversionista. Es el tipo que trajo plata a Facebook. No es el genio que entra a la historia. Hay veces sí. Steve Wozniak es el que hizo el trabajo y Steve Jobs fue el que se hizo famoso, por decir así, sin restar obviamente todo el aporte de Steve Jobs, pero para poner como que en balance. El tener como soft skill la habilidad de vender, y no digo la habilidad de engañar, no te estoy diciendo vender humo, tumbar gente, yo digo vender tu sueño. Mira, he desarrollado eso, mira las características, por qué deberías comprar, o sea, poder vender tu startup, vender tus ideas, convencer gente, traer amigos, sumar colaboradores al proyecto, depende de tu capacidad de vender. Entonces, para mí, esa es una soft skill que no te enseña en la universidad. No hay clase en la universidad, ventas 1, 2, ventas avanzado. O sea, tienes que aprender a vender. Lo demás tiene que ver con otras habilidades, resiliencia. Cuando tú estás emprendiendo, la probabilidad de que tu primer negocio le salga mal es como del 99.9%. Ahora, si al primer error desistes, te cansas, ya perdiste. O sea, el emprender es un proceso maratónico, no es una carrera de 400 metros. O sea, no es Usain Bolt, no te sirve ser el hombre más rápido del emprendimiento. Más bien vas a fallar muchas veces más rápido. O sea, el emprendimiento es una carrera de resistencia. Vas a tener que correr 80 kilómetros, no 400 metros. Entonces, si te desgastas en los primeros 400 metros, no llegas a la recta final. Entonces, hay ciertas habilidades, resiliencia. Yo estoy de acuerdo contigo, todo el tema, no sé tanto de la oratoria, pero tú tienes que ser capaz de transmitir ideas. Hay personas que son muy tímidas, pero que tienen gran oratoria porque son claras en la manera como comunican, son buenos comunicadores. Hay veces creo que la oratoria es más subir, ¿cómo están todos? Así es ese tipo como que más que jala la multitud, que sea Martin Luther King, pero no hace falta ser Martin Luther King. Tú puedes perfectamente comunicar bien, escribir un buen texto. Yo creo que las habilidades comunicacionales son súper importantes. Y dentro de todo, como que una vez vendes, eres resiliente y tienes habilidades comunicacionales, yo creo que uno de los últimos pasos es tener la capacidad de reaprender. El que se encierre dentro de los conocimientos que ya tiene es una persona que ya quedó en el tiempo. De hecho, ya estamos quedados en el tiempo, hagamos lo que hagamos. Pero si tú te resistes a aprender nuevas cosas, a decir eso que hacía ya no está tan bien, aprendemos ya una nueva tecnología, cómo cambiamos, el permitirse aprender, seguir aprendiendo y sobre todo ser capaz de autoenseñarte cosas. Elon Musk, nadie le enseñó a construir cohetes, nadie le enseñó a rediseñar el modelo de pagos en línea, nadie le dijo cómo hacer un auto eléctrico. O sea, nadie te impide adquirir un nuevo conocimiento. Ya no hay excusa. Está el Internet, el mismo Internet que usas para ver TikTok, que usas para ver porno, que usas para ver Facebook, puedes abrir y aprender literalmente lo que sea. Puedes sentar ahí, y yo siempre pongo de ejemplo a mi hermano del medio, es 3 años menor que yo, el año pasado rechazó 2 veces trabajar en Google, tiene 5.º grado, pero él habla 6 idiomas y programa en más de 10. Entonces, él ha aprendido todo de Internet, absolutamente todo. No terminó siquiera el bachiller, nunca vio una universidad en su vida, pero el tipo se ha dedicado a aprender. Entonces, la capacidad de estar enseñándote cosas, desaprendiendo lo que sabes y trayendo nuevo conocimiento, creo que es lo que cierra ese grupo de habilidades que son las soft skills. Y esas habilidades se pueden combinar en cualquier área. Si tú quieres ser programador, estás ahí vendiendo tu app, vendiendo tus ideas, estás comunicándolas bien, obviamente. Estás como que aprendiendo y desaprendiendo, lanzan actualizaciones, nuevos programas, nuevas plataformas. Si tú decides ser un arquitecto, lo mismo, vas a tu cliente, vendes, mira, creo que esa es la casa ideal para ti, lo he pensado de esa forma, logra comunicar sus ideas a través de una manera que el cliente se siente cómodo, o al momento de decir, no creo que eso no sea una buena idea, también es una habilidad comunicacional, también está aprendiendo nuevas tendencias de diseño, etcétera, técnicas de construcción, sostenibilidad. Entonces yo creo que esas soft skills son las que van a complementar sea cual sea tu habilidad. Y para cerrar el flujo completo de qué deberían hacer los jóvenes en ese momento, siempre me gusta contar la historia de mi hermana. Mi hermana me dijo, es mucho menor que yo, casi 10 años,
me dice, ¿qué estudio? O sea, tengo que ir a la universidad y ¿qué hago? Creo que voy a estudiar veterinaria. Yo le decía, cuéntame cómo quieres vivir. Cerrate los ojos, imagínate de aquí a 10, 15 años cómo es un día en tu vida. Y ella me contó, yo le dije, esa no es la vida de un veterinario. Primero, que quieres vivir con más plata de la que ganas un veterinario. Segundo, que quieres tener más tiempo del que generalmente dispone un veterinario. Entonces, ¿sabes qué? Hace plata y hacete un albergue de perros, un hogar de perros, y ahí vas a poder amar todos los perros que quieras, pero no quieres ser veterinario. O sea, tu estilo de vida, lo que tú sueñas vivir es incompatible y solo vas a darte cuenta de lo infeliz que eres en 10 o 15 años cuando te des cuenta que la carrera que elegiste no te va a permitir tener la vida que tú quieres tener. Así que ella hoy estudia ciencias de la computación porque ha visto que quería trabajar remoto. O sea, ¿cómo vas a trabajar remoto y ser veterinario? No hay cómo. Doctor, se me está muriendo el perro. Bueno, abrazarlo fuerte. O sea, eres veterinario, tienes que estar ahí. O le dije, si tú quieres estar muy relacionado a ese tema, estudia administración de empresas y pones una veterinaria, contratas a los mejores veterinarios, tú estás a cargo de la estructura, etcétera. Entonces, yo sé que se han invertido los órdenes, pero yo diría que la forma como eliges la carrera tienes que ver con la vida que quieres vivir y independiente de la vida que quieras vivir, las soft skills te van a ayudar a ser un gran profesional. No, totalmente de acuerdo, mi querido Amples, y la verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Creo que es muy valioso todo lo que compartí. Y siempre, o sea, de las cosas que más admiro de vos, que como sos tan curioso, siempre estás al tanto de lo que está pasando. Y siempre es bueno poder escucharte. Oye, querido Ample, a manera de cerrar, contanos en qué andás ahorita. Que, sé que estás con una nueva empresa que no sé si entiendo bien, analiza data, si no me equivoco. No, sí, parte del trabajo sí. O sea, Morris and Company es una startup holandesa y ellos tienen como que dos pilares. En realidad es una consultora. El Mm. trabajo que hace Morris es la consultoría y hay diferentes pilares: comunicación, experiencia de cliente, está desarrollo de negocios, portafolio de productos, etcétera. El foco de la empresa son las consultorías, pero Morris está basada en los datos. Entonces nosotros no hacemos consultorías en base a la opinión de expertos, hacemos consultoría en base a datos. Entonces la filosofía de la empresa es que usted sin data, sin información, eres solo una persona con una opinión más. Entonces, como parte de las herramientas que Morris utiliza para traer información a la mesa, para que las decisiones o las recomendaciones sean tomadas en base a información, hay diferentes sistemas o plataformas propietarias de procesamiento de Big Data, social listening, etcétera. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es escuchas en redes sociales o procesamiento de datos de nuestros clientes para tratar de utilizar información o crear patrones. Por decir, en ese momento justo estoy haciendo un curso en el MIT sobre el tema de Machine Learning, porque lo que hacemos justamente es procesar una cantidad de datos que sería humanamente imposible de procesar, sobre todo en tiempos cortos. Entonces, el Big Data, por decir, a nivel de redes sociales, imagínate, se generan millones de comentarios diariamente. ¿Cómo agrupas esos comentarios? O sea, si fueras poner gente llenando tablas, leyendo, copiando en Excel, es imposible. Entonces, el proceso de procesar la data o el Big Data a través de herramientas como Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, es lo que hacemos para ayudar que haya más información al momento de tomar decisiones con las empresas. Entonces, nosotros vemos que un pilar es la data, es tener acceso a la información, y el otro es la creatividad, porque al final del día la creatividad es la mejor manera de solucionar problemas. Entonces, lo que está tratando de hacer Morris en algunos países es cómo unificamos la ciencia de datos con la creatividad. Entonces, por decir, en Colombia, ellos tienen un producto que se está utilizando allá muy interesante, que es un dashboard que permite que los creativos de las agencias creen en tiempo real contenido para las marcas. Entonces, ellos ven qué está pasando en el universo de la marca, en la audiencia de la marca, y dicen, ok, hay esa tendencia, están hablando de ese tema, hagamos ese meme o hagamos ese video. Entonces, es cómo unimos el mundo del data science, del big data, de la información, con el mundo creativo. Claro, para tener información en el momento. Claro, es súper fascinante lo que me contás porque con mi hermano siempre tenemos el debate, ¿no? De, digamos, por ejemplo, de ciertos temas políticos.
que están presentes en las redes, ya, pero yo les digo, a ver, eso en tu burbuja de red social, porque en la mía no está pasando eso. Entonces no puedes decir que está pasando en todo Bolivia, en toda Latinoamérica, pero como él le llega todo eso, porque es retroalimenta la misma red social y vas viendo lo mismo, entonces le digo, no. Justamente creo que hay un tweet de Morris Company que hablaba de que una noticia de Messi fue más vista, y más movida que otro tipo. Y Todo. Ajá. eso comentaba, por ejemplo, lo interesante que es lo que te revela la data versus la percepción que uno tiene de las redes sociales, ¿no? Es que tú tocas el punto. Nosotros estamos atrapados dentro del algoritmo. El algoritmo tiene una función muy específica, mantenernos atrapados en la red. ¿Cómo lo hace? Mostrando más de lo que nos gusta a nosotros. Él sabe cómo nos comportamos, sabe qué nos hace parar, sabe qué video nos llama la atención y nos muestra más de lo mismo. O sea, si tú y yo tenemos los mismos amigos, seguimos las mismas páginas, no vamos a ver los mismos contenidos, porque el algoritmo lo distribuye de una manera que te va a hacer a ti más adicto y a mí más adicto. Cuando tú haces social listening, estás por encima del algoritmo. Capturas toda la información en volumen. Es una hard copy del contenido que hay en Facebook. Entonces, por ahí lo que más están hablando en nuestro universo es, no sé, que atropellaron a un perro, pero eso no es la realidad nacional. O sea, en ese momento, por ejemplo, la palabra más hablada en Facebook Bolivia en las últimas 24 horas es justicia. Entonces, el entender la visión por encima del algoritmo es lo que trata de sacar algunos sesgos. Por ejemplo, nosotros el año pasado hemos sido muy precisos en el tema electoral, ese año no hemos sido tan precisos, hemos estado dentro del margen de error, pero por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Santa Cruz ha habido grandes diferencias, pero es una tecnología que ayuda muchísimo porque al final del día es igual o más precisa que las encuestas tradicionales, pero tú tienes la disposición de tiempo inmediato. O sea, si tú quieres hacer una encuesta tradicional, te va a tomar días, vas a tener que setear el universo y puede que en 2 semanas todo haya cambiado. El tema de hacer escuchas continuas te permite estar como que en tiempo real al tanto de lo que está pasando, ver qué tan relevante es o qué tan atrapado en tu burbuja estás. Pero en ese momento, por decir justicia, déjame ver en las últimas 3 horas, golpe. O sea, la gente hablando de que no hubo golpe de Estado. O sea, eso es lo más relevante en las últimas 3 horas. Pero No, pero que es fascinante y es verdad, porque como decís, trabajando con pequeñas, medianas empresas que son familiares, ellos te hablan de lo que están viendo en las redes sociales como si fuera tendencia y uno piensa, eso no es tendencia, eso es lo que tú estás viendo y estás queriendo hacer, pero es muy difícil sin la data poder decirle, mira, si en verdad, incluso, ¿no? Si en verdad usas a este modelo vas a vender, si es que vamos a jugar a eso, más que haciendo esta cosa, por ejemplo. Entonces es bien interesante lo que están haciendo y de ahí ustedes solo están involucrados en todo tipo de consultoría desde a nivel político y nivel corporativo o solamente corporativo. no, depende del país. Hay organismos internacionales, ONGs, gobiernos, obviamente iniciativa privada, pero siempre estamos en el ámbito comunicacional o de negocios. Entonces hay otras metodologías que son para desarrollos de negocio, por ejemplo. Trabajas específicamente para generar más fuentes de ingreso a una empresa o de expansión del portafolio. O sea, es mejor que tengas 3 productos, 50 productos. ¿Por qué esos productos? Mm, Entonces utiliza la información para componer un portafolio que sea más rentable y obviamente está toda la parte comunicacional, de experiencia del cliente, etcétera, pero siempre estamos tratando de unir como que esos dos mundos de la información con el mundo de la creatividad, porque el foco de la consultora es la solución de problemas. O sea, siempre se trabaja como cuál es el problema a solucionar y a partir de ahí vemos cuáles son las medidas que van a ser necesarias para solucionar ese problema. wow, la verdad que solo con ese tema fascinante se puede hacer todo un podcast solamente de eso, de verdad que increíble. Oye, mi querido Ample, muchas gracias, viejo, la verdad, muy agradecido por que hayas aceptado la invitación y bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hacer otro, ya de otros temas ya más específicos, ya que estamos en eso. No, claro que sí, más bien muchas gracias. O sea, creo que estamos todos medio pensativos por el tema político, todo el contexto, todo lo que está pasando en el país, así que ha sido bueno salir un poco de eso. Con gusto, si quieres profundizar, otro día hablamos de unos temas más puntuales para poder explorar todo en profundidad, pero
Me encanta lo que puedo compartir, ayudar, sabes que con mucho gusto. Dale, oye, no, muchas gracias, querido Ample. Y bueno, ya vamos a estar en contacto. Claro que sí, Uri. Te Te dejo un mando gran abrazo. Muchas gracias. igualmente, viejo, que esté bien. Chao, chao, igualmente. Bueno, este fue un nuevo episodio de Lo Peor de lo Peor. Hoy tuvimos a Amples, un estratega, un creativo, un tipo genial que ha podido compartir un poquito de lo que él sabe y de su experiencia y espero que les sirva de algo. Así que si les gustó, ya saben, denle clic en seguir y nos vemos en otro episodio más de Lo Peor de lo Peor.